Hoy tengo la suerte de que me acompañe Lina de Giglio, que no sé si he dicho bien tu apellido o no, Lina. Sí, Lo has dicho bien. perfecto, pues muchas gracias. Que además Lina es especialista en desarrollo de entornos laborales emocionalmente seguros. Bienvenida a nuestro podcast, Lina. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto, en verdad, conversar con vos. El gusto siempre mío. Lina, pues bueno, yo ya conozco algo de la historia de Lina y ya os anticipo, puedo anticipar a aquellos que nos estéis escuchando que es muy interesante. eh, que tiene cambios que nos hacen ver que en la vida siempre hay cambios y que hay que saber manejarlos y gestionarlos y que de todo se puede aprender y, de todo, y en todo momento se puede crecer. Lina, antes de comenzar con tu test de imparabilidad, me gustaría que nos contases a qué te dedicas en la actualidad, en qué consiste esto de ser especialista en desarrollo de entornos laborales emocionalmente seguros. Bueno, eh, en verdad siempre me he dedicado y ahora con un poco más de visibilidad en términos de transparencia a elevar la toma del sujeto en situación de trabajo, que las personas puedan elevar su conciencia respecto de sus comportamientos para ser un poco más felices, un poco más calmos, un poco más productivos, un poco más funcionales a sí mismos y un poco más conectados consigo mismos. Ahora mismo, después de un recorrido por varios temas, varias especialidades, estoy trabajando bajo el eje filosófico de la inteligencia espiritual en las organizaciones. Y esto hace mención no a la religiosidad, Ujú. sino a la dimensión espiritual que todos tenemos desde siempre, que está vinculado a la búsqueda de trascendencia y al propósito. Y este es un tema que ahora adquiere alguna atención porque luego de la pandemia todos hemos pasado por profundos momentos de reflexión y ahora se vuelve visible esta necesidad de buscar un algo más y no solamente de ser productivos o estar tras los resultados, ¿no? O tal Ujú. vez sí seguimos buscando resultados, pero de una manera diferente. Qué bueno y qué bonito. La verdad es que esto lo comentábamos cuando estuvimos charlando para preparar este podcast, lo comentábamos todo lo que hay acerca del bienestar y la felicidad en la actualidad. Algo que yo creo que es una suerte el que podamos haber tenido la capacidad de transmitir a las empresas que esto no es un regalo para los empleados, que esto no es un lujo, que esto es una necesidad absoluta y necesaria, y no solamente por los empleados, sino también para las propias empresas. Entonces, es un placer charlar con personas que están en una actividad similar. Pues Lina, como te decía, ahora empieza lo duro, empieza tu examen para conseguir esa insignia de imparable, que no todo el mundo la consigue, solamente los imparables verdaderos. Y para ello, pues la primera pregunta es pues, que nos cuentes tu historia. Más que una pregunta, es una invitación a que nos cuentes tu historia de imparable. Bueno, era imparable desde pequeñita, ¿eh? Mi mamá mucho no sabía qué hacer conmigo. Ya a los 3 años, en aquella época no había jardín de infantes, pero encontré un jardín de infantes donde yo pudiera expresar toda mi energía. Siempre fui imparable, pero de una manera serena, Ujú, alegre y solidaria, ¿sí? Pero imparable, en verdad ujú. que imparable. Hice muchas cosas, estudié a lo largo de mi vida 4 carreras universitarias y un doctorado, siempre buscando un algo más, ¿no? ¿Dónde estaba? Siempre buscando. Creo que una de las cosas que me definen como imparable es que siempre estoy buscando. Soy una buscadora. Empecé mi carrera corporativa, por decirlo así, en el área comercial. Me iba muy bien, vendía servicios financieros, me iba muy, muy bien. Y me di cuenta que me iba bien porque me gustaban las personas, porque estaba al servicio de las personas. Entonces, en algún momento, en un gran banco mundial, postulé para pasar al área de recursos humanos. Y ahí empecé a estudiar la carrera de recursos humanos, que era mi tercer carrera ya. Ujú. Hice mi carrera corporativa un tiempo, y solo un tiempo, porque siempre vivía la discrepancia, era consciente de esta discrepancia que tenían las organizaciones en los 90 respecto de la vida laboral y de la vida personal, ¿no? Como Ujú. que no se albergaba el sujeto en su totalidad. Y entonces, siendo rebelde
y estando siempre en la búsqueda de mi propia felicidad, decidí abandonar la vida corporativa. ¿En qué momento dejé la vida corporativa? Bueno, cuando fui madre de trillizos. Fui madre de trillizos a los 40 años, luego de una búsqueda de embarazo de 5 años, implacable. Así que en la primera vuelta de fertilización asistida, la médica me dijo, bueno, ¿sabes qué? Son 3. Vos querías 1, pero son 3. Y dije, Qué bien. Dios mío, lloré ese día del susto que tenía. Y luego disfruté y sigo disfrutando de cada minuto de mis trillizos porque ha sido una bendición enorme tenerlos en mi vida ahora, ¿no? Y en la crianza fue una aventura maravillosa. En ese momento dejé la vida corporativa y luego de estar una temporada como consultora independiente para otros, decidí montar mi empresa. Monté mi empresa en Buenos Aires y la consultora creció mucho, me dediqué a temas blandos siempre, empecé por comunicaciones, cultura organizacional, luego me especialicé en felicidad cuando nadie hablaba de felicidad, publiqué un libro, tuve que guardar y archivar todos mis talleres, mis cursos, porque el mercado no estaba maduro, no lo recepcionaba. Hasta que, bueno, finalmente esto sucedió, yo empecé a hablar de temas de felicidad. Una anécdota muy interesante es que estando en Buenos Aires, porque ahora vivo en Barcelona, vi por las redes el anuncio de la Fundación Mundial de la Felicidad, su primer edición, que era en Miami, y una lágrima rodó por mis mejillas porque dije, esto es maravilloso y yo estoy tan lejos. Y quién sabe si alguna vez accedo a esto, ¿no? ¿Cómo me gustaría estar ahí? Y cuento esto porque algunos años después, ya viviendo en Barcelona, mi primer año en Barcelona, la Fundación Mundial de la Felicidad abrió su primer festival en Zaragoza. Y ahí me encontré yo. La vida nos había juntado. Así que tomé un tren y estuve finalmente en el primer Festival de la Felicidad, en una experiencia que no podía creer que la vida me hubiera regalado. A partir de ese momento me vinculé con esa gente, empecé a trabajar para la fundación, tuve el honor que me nombraran consejera de la fundación y actualmente, para seguir un poco la línea de ese relato, estoy como tutora de tesis del primer máster de bienestar en entornos corporativos que tiene la fundación en unión con la UNIR, la Universidad de La Rioja de España. Bueno, mis intereses de felicidad se fueron disipando, todo el mundo ya hablaba de felicidad, ya no era interesante para mí, así que seguí buscando curiosamente y entré en el mundo del bienestar corporativo y acá, aunque parece lo mismo, no lo es, porque me gusta señalar que la felicidad es del orden de lo individual y el bienestar es del orden de lo corporativo. Así que empecé a investigar, empecé a trabajar en esos temas y tuve otra vez, la vida me sorprendió y fui encontrada en las redes por la presidenta de la Comisión Internacional de Expertos en Bienestar Laboral, que me invitó no solamente a participar, sino que me ofreció el cargo de vicepresidenta. Así que esto fue un gran reconocimiento a muchos años de trabajo, algo no buscado, ¿no? Son esos regalos de la vida que aparecen cuando uno es coherente y hace bien las cosas o bastante bien las cosas. Bien, ¿qué pasó con mi vida personal? Bueno, mis trillizos crecieron, mi consultora creció mucho, éramos bien reconocidos en el mercado, alta actividad y siempre sobrellevando las crisis de Argentina con bastante dignidad hasta que en algún momento no se pudo sobrellevar más. Y eso fue alrededor de 2018, en donde mis trillizos ya tenían 16 años, el mercado se achicaba, habían cambiado varias cosas, había cambiado la manera de vender servicios, yo estaba muy acostumbrada, porque soy una comercial por naturaleza,
cuando se vendía de manera diferente, bueno, yo hacía una gestión telefónica de mi propia mano, cerraba una entrevista y cuando volvía de la entrevista con el cliente venía con la venta cerrada. O sea, esto no era noticia para mi equipo, ¿no? Yo entraba a la oficina y me decían, ¿y trajiste la venta? Sí, traje la venta. Luego todo empezó a cambiar y yo tenía una colaboradora muy joven con la que todavía sigo en contacto, que me decía, Lina, mira, las cosas están cambiando. Le digo, y yo le decía, pero Luz, ¿qué es lo que está cambiando? No sé, no me doy cuenta, pero las cosas están cambiando, me decía. Y lo que estaba cambiando era la manera de ofrecer servicios. Y entonces se abandonó lo que fue la práctica de la gestión comercial activa para reconfigurarse en una oferta presente en donde el otro compra. No es que uno vende, sino que el otro compra, ¿no? Esto tiene que ver con las redes, con la enorme cantidad de información que se maneja, en donde cambia la ecuación de poder. Bueno, esto me dejó un poco descolocada, yo no soy nativa digital, como verás, con lo cual este fue otro punto de inflexión importantísimo, en donde, bueno, tuve que cambiar mis pensamientos, mis estrategias comerciales, el rumbo de mi consultora. Por suerte tenía una persona joven en redes que se encargaba, estaba bastante más sensible y al tanto, y esto lo fue llevando. Pero aún así, en 2018 hubo una crisis brutal en Argentina, crisis económica brutal, una devaluación brutal, hizo que el agua me llegara a los tobillos, ¿no? O sea, iba subiendo el nivel del agua y al final me mojó los tobillos. Así que con mis trillizos adolescentes y el padre de mis trillizos decidimos que era momento de salir de Argentina por varias cuestiones. Primero, porque el mercado era muy recesivo. Segundo, porque mis hijos estaban por salir al mundo y había muy pocas posibilidades y mucha inseguridad física también. Y luego porque nosotros ya estábamos maduros y lo que pretendíamos era vivir una madurez con tranquilidad, trabajando pero con tranquilidad. Así que empezamos a organizar el proceso de migración y nos agarró la pandemia, ¿sí? Así que esto detuvo todo. Y durante 2 años tuvimos que, de alguna manera, inventarnos para seguir viviendo en pandemia y bajo crisis y con 3 adolescentes en casa, hasta que llegara este momento de emigrar. Bueno, finalmente llegó, esto fue en julio de 2021, luego de unas cuantas cuestiones caseras, ¿no? Como desprenderse de propiedades en un mercado también recesivo económicamente, una serie de cuestiones, despedirse de la familia, dejar todas las pertenencias, todas, y venir solamente con algunas valijas, influir sobre los hijos adolescentes llenos de amigos locales, ¿no? Que no querían perder a sus amigos, y la gran incertidumbre de poder lograrlo en el mercado español. Bueno, yo no tenía dudas, no sabía cuánto iba a llegar, cuánto tiempo iba a llevar, pero nunca tuve dudas. Bueno, finalmente vinimos, nos instalamos y el padre de mis hijos no le gustó Barcelona. No le gustó, no se acomodó, no se halló, no se adaptó. En un punto absolutamente opuesto al mío, en donde yo caminaba por las calles y parecía que había vuelto a mi casa, a mi barrio, a mi lugar de origen. Así que luego de 2 años de vivir en Barcelona, él decidió volver a Argentina. Con lo cual, luego de 30 años de matrimonio, tomamos caminos diferentes y mis hijos decidieron quedarse en España. Como bien dicen, no es que te elegimos a vos, mamá, elegimos a España, me dicen. Crueles, hijos Sí. crueles. Ya sabes. Pero es cierto, es así, algo de eso hay, por supuesto. Así que ese fue otro enorme momento de reinventarme, porque históricamente yo no desarrollaba tareas administrativas en mis actividades laborales. Yo era, y sigo siendo, ahora hago de todo, ¿no, Ricardo? Pero digamos, en ese momento era la creativa y la comercial, la que gestionaba el equipo, pero no sabía nada ni de rentas, ni de hacienda, ni de impuestos, ni de pagos, ni de cobros, ni de nada. Así que, otro cachetazo
tras el divorcio en la mitad de la cara y aprender todo eso que me ponía tremendamente nerviosa, me amenazaba tremendamente. Y mi hermana siempre me decía, pero ¿cómo puede ser que vos, que llevas adelante tantas cosas, tenés temor a hacer una transferencia bancaria? Y yo decía, bueno, porque no lo hice nunca y ahora lo tengo que aprender. Así que eso, lejos de debilitarme, me empoderó con toda su curva de sufrimiento. Y acá estoy, luego de 3 años y medio, sumamente adaptada, feliz. Mis hijos sumamente adaptados, los 3 trabajando, 2 con novios catalanes. Yo llena de amigos catalanes, casi todos. Tengo solamente un par de amigos argentinos. Mucha actividad social, me he recompuesto de esta separación después de tantos años, ¿no? Digo, bueno, bien sabés que las parejas no mantienen, es muy difícil mantener el fulgor de los primeros días, digo, pero uno se acostumbra, uno tiene una vida en común, así que aún cuando no brillaba el sol, digamos, hubo que hacer un proceso de adaptación a una nueva vida de soltera, por decirlo así, que por otra parte te confieso que la estoy disfrutando muchísimo. Y muy bien. Y muy bien, porque me lo merecía después de tantos años. Luego, para retomar con lo laboral y cerrar un poco digamos, qué otra cosa me hizo reinventarme, fue que cuando nosotros llegamos, yo tenía toda la expectativa de introducir mi marca en el mercado español, yo seguía trabajando para Argentina, y empecé mi gestión de posicionamiento y al rato empecé a estar muy frustrada porque lo que vi, algo que había sido un punto ciego para mí, era que el mercado español era bien diferente del mercado argentino y esto había sido un punto de ceguera porque, digo, cuando uno comparte cultura o comparte idioma, asume que muchas cosas serán iguales o parecidas, ¿no? Siempre digo, si hubiera inmigrado a Dinamarca, por supuesto que hubiera estado en conciencia de que era bien diferente, pero al venir a España, bueno, así que no, fue un gran trabajo de todo un año con altos niveles de trabajo y de frustración de no poder lograr de ninguna manera, digamos, ni con mi expertise, ni con mi nombre, ni con mi conocimiento, ni con mi manera de relacionarme comercialmente, capturar la atención de alguno en el mercado español, con lo cual, gracias a Dios, no insistí tanto. Y al rato me di cuenta que mi mejor opción era volver a mis orígenes en el punto de volverme una consultora independiente, experta, al servicio de otros, ¿no? Bajo nombre de otros, de locales, de gente que es muy poderosa en Barcelona, que tiene sus enormes carteras de clientes y que trabajan y hacen lo mismo que hago yo, digamos, totalmente alineada. Ujú. Y ahí fuimos. En el camino conocí a Nacho Barraquer, que es un referente del mercado catalán. Lo conocí en la Fundación de la Felicidad. Él fue uno de él y nadie más que él, trajo un modelo de liderazgo transformacional de una escuela de Chicago, de Estados Unidos, lo Ujú. trajo a España, me invitó a ser parte del equipo difusor para Ujú. España. Bueno, esto significó que todo el equipo, 5 residentes en España y otros 5 residentes en América Latina, nos capacitáramos durante 4 meses, todas las semanas, en inglés y a las 11 de la noche, hora España. Ujú. Interesante. Em, y esto me acreditó como una de las 5 profesionales en territorio español certificada para este modelo de liderazgo transformacional, que es una cosa muy interesante, muy novedosa, con la que estoy totalmente alineada. Diré que acabamos de publicar un libro coral con todo el equipo, de la mano de Nacho Barraquer, que se llama No More Leadership, ¿ah? Tratando de
erradicar un liderazgo mediocre, con lo cual, ¿por qué te cuento esto? Primero, porque sí, porque es precioso lo que hicimos. Segundo, porque a veces yo misma me sorprendo de los saltos cualitativos que di solamente en 3 años, ¿no? O sea, estar publicada en más de un libro, estar certificada, ser una de las 5 certificadas de España, estar colaborando en algunas de las empresas más grandes de Barcelona. Eh, bueno, otro detalle que me gusta siempre mencionar es que los primeros tiempos me la pasaba yo en LinkedIn invitando a españoles para hacerme conocida, y hará por lo menos 6 meses que ya no invito más no invito más a nadie, son los españoles los que me invitan Te a mí. invitan a Con lo ti. cual, ese también para mí es un enorme indicador, un enorme indicador. Y finalmente, bueno, digamos, interesada por la inteligencia espiritual. Y tengo que decirte esto porque fue una sorpresa también para mí el otro día. Estaba buscando unos archivos antiguos en mi computadora y encuentro que en la carpeta correspondiente al año 2021 yo ya había tomado apuntes y había investigado sobre inteligencia espiritual. Me había olvidado de esto. Inclusive había archivado una nota de Francesc Torralba, que es uno de los catalanes referentes de la inteligencia, si no el único, de la inteligencia espiritual. Él es teólogo, filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona. Y yo ya tenía ahí bajada una nota de Francesc, que para mi gran satisfacción, y habiéndome olvidado totalmente de esto, hace unos meses lo busqué en LinkedIn, lo invité, le pedí una cita, Francesc me dio la cita, estuvimos reunidos hablando, y ahora estamos en franco intercambio. Él no está en el ámbito de las empresas, se dedica a otros ámbitos, al educativo, al investigativo, y le pareció muy interesante que yo lo abordara en el ámbito de las empresas. ¿Y por qué te cuento esto, que parece un detalle? Porque donde está el foco suceden las cosas. Exacto. Porque cuando uno es fiel a uno mismo, las cosas suceden, ¿no? Y esto me emociona. Qué bonito. Sí. Nada más del trabajo, salvo que quieras saber algo más. Hay muchas preguntas que me han ido surgiendo. Te doy tiempo para que recuperes el... No, no nos Sí, están viendo y no te van a ver, pero hay emoción hay en tu emoción, cara y bueno, en tu soy rostro muy por las emocional. próximas palabras. No prometo que sea la única vez, que me se me quiebre la Bueno, voz. no pasa nada, está bien. Mientras estabas hablando, yo me estaba dando cuenta que eh, el hecho de trabajar sobre la felicidad, un concepto que tú ya venías trabajando antes de que se hiciese famoso, eh, es paradójico en una persona que ha tenido tantos cambios y tantos altibajos, ¿no? Y tantas idas y venidas de un sitio a otro. Y tiene que ver un poco, y no sé si compartes conmigo la opinión, tiene que ver un poco con que tenemos la tendencia a pensar que la felicidad es un destino al que hay que llegar y en el que vas a estar, pues eso, en el paraíso, ¿no? Y la felicidad no es nada más diferente, no puede ser nada más diferente a eso precisamente. Es ciertos momentos que van ocurriendo en el camino, como esto que te ha ocurrido a ti, ahora en el momento en el que sientes esa emocionalidad y conectas con ciertas emociones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? La felicidad está dentro de uno. Es una actitud de vida, Ujú. ¿sí? Que se puede ejercitar, se puede entrenar. ¿Cómo se entrena? Se entrena cuando uno comprende cuáles son los pilares de la felicidad, ¿sí? Entonces, cuando uno lo comprende, lo puede cultivar, lo puede ejercitar. En realidad, claro que es un camino, es un camino hacia un bienestar cada vez mayor, porque vamos a hacer la distinción, como mencioné antes, entre felicidad y bienestar. Uno puede estar en estado de bienestar y no estar especialmente feliz, ¿sí? Y estas Ujú. son discriminaciones que quien no transita estos temas, bueno, por ahí no son tan claras, ¿no? La gente suele decir, la felicidad es individual para cada uno, para cada persona la felicidad es algo diferente, y esto es falso, ¿no? Hay estudios científicos sobre qué hacen felices a las personas.
Luego eso que hace feliz a la persona tomará una forma de manifestarse y eso sí será único, ¿sí? Pero lo que está estudiado en la Escuela de la Felicidad de la Universidad de Harvard es que hay 4 o 5 cuestiones que nos hacen felices, ¿sí? Y estoy hablando de la felicidad que se sostiene en el tiempo, no estoy hablando de la felicidad efímera de lo sensorial, que no es criticada en lo más mínimo y que está incluida, pero que es efímera, ¿no? Si me como un chocolate, o me doy un baño de mar, o alguna cosa que tenga que ver con lo sensorial. Luego está la dimensión de la vocación, ¿sí? Cuando yo estoy conectada con quién soy, eso también construye felicidad. Y en ese nivel es bastante importante el tema de la calidad de los vínculos, ¿sí? Que es uno de los factores que definen los indicadores de felicidad, ¿no? O sea, la gente más feliz es la que tiene mejor calidad de vínculos, que esto es todo un capítulo, ¿no? Digamos, ¿cómo hago para tener una buena calidad de vínculos? Podríamos hablar los días seguidos. Y finalmente está la capa más profunda, que es la trascendencia. Esta está vinculada con la inteligencia espiritual. Esto de hacer algo que yo siento que es útil, bueno, no solamente para mí, sino también para un otro, ¿sí? Entonces puede ser que yo esté trabajando arduamente en alguna entrega de algo que va a ser muy útil, y eso no significa que en ese momento me sienta especialmente feliz, porque estoy cansada, agotada, no me sale, tengo que pensar, tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero que decimos es esto: hay que discriminar estados de felicidad, luego, dentro de la felicidad, las distintas capas de la felicidad, y la última, la más profunda, es la que más se parece al bienestar, que es una sensación, me gusta decir, como de estar calentito adentro, ¿no? Estás, Qué bueno. ¿no? Te vas a dormir y te tapas y decís, ay, qué buen día hoy, no importa que haya habido inconvenientes. Entonces, mucho de lo que construye la felicidad es una disciplina devenida de la psicología positiva, que es la apreciatividad, ¿sí? La apreciatividad es la capacidad de ver lo bueno en las personas, los sucesos y las cosas. Esto también se entrena. Cuando vos sos apreciativo, estás más cerca de la felicidad y del bienestar, porque cualquier situación que se presenta, tenés esa capacidad de poder ver algún lado bueno de la cosa, ¿sí? Entonces, con todos estos cambios, ¿no? Que fueron muchos, no reniego de ninguno, algunos fueron más dolorosos, otros más sencillos, más placenteros. Pero digo, ya nada más que haber transitado 3 o 4 carreras universitarias ya te daba el índice de cómo no estaba encontrando mi bienestar, ¿no? Porque estaba en la búsqueda, ¿no? Hay todo un ejercicio de poder aprovechar lo que la vida trae. Y una vez que se identifica eso que te da bienestar o felicidad, hay que ejercitarlo, hay que replicarlo, hay que provocarlo, hay que traerlo, ¿sí? Digamos, se requiere mucha voluntad, mucho foco y mucha perseverancia para ser feliz. Entonces, claro que no importa el destino es hoy, aquí y ahora, ¿no? Este es otro gran tema. O sea, es aquí y ahora, porque en estricto rigor de verdad, y aunque suene dramático, es absolutamente cierto, pues no sé si mañana estaré aquí, ¿no? Entonces, el destino es el día. El destino para alcanzar felicidad es el día que estoy transcurriendo. Mañana será otro día, con otro destino de felicidad. Comparto contigo absolutamente cada una de las palabras y las suscribo. Fíjate que, para hacer un poco un resumen, al final la felicidad tiene que ver más con la parte más hedonista, con la parte más de disfrute de emociones positivas y de todo lo que tiene que ver con cosas a las que podemos acceder, lo más sensitivo, sensorial, y la parte también más eudemónica, ¿no? La parte más de felicidad interna, y que ahí compromete en 2 ámbitos o 2 pilares de esa psicología positiva que hablabas y que comentabas tú, ¿no? A mí me da la sensación, y no sé si tú compartes también conmigo esta idea, me da la sensación de que lo que se nos transmite o hacia lo que se nos orienta en la actualidad es más a la parte hedonista, ¿no? Al disfrute sensorial y poco al disfrute
más interior, más de lo que soy y más de lo que puedo ser en cada momento, ¿no? Estamos en un quiebre paradigmático, Ricardo. Digamos, toda la sociedad de consumo, el impulso al consumo o al hedonismo está vinculado a, o está mayormente consumido por personas con estado de conciencia menos desarrollada, que, digamos, llenan el vacío existencial o esa búsqueda de bienestar a través de experiencias efímeras, ¿sí? En general, estas personas ni siquiera saben que están en ese estadio, lo que sí sienten es un vacío y creen que a partir de experiencias externas en donde se sienten felices, solucionan todos los problemas y solamente están atendiendo una dimensión de lo que es la felicidad. Pero cuando digo que hay un cambio paradigmático, digo que hay enorme cantidad de personas, enorme, enorme, transitando o intentando transitar sus caminos interiores, cuya llave es el autoconocimiento. No hay nada que no se pueda transitar dentro de uno sin atravesar una etapa de autoconocimiento. Y acá dependerá de cuán bravo seas, de cuán valiente seas, porque el camino del autoconocimiento, siempre digo, ¿no? Es infinito, solitario y doloroso. Entonces, en una época en donde se nos promueve el estar bien a partir de algunas cuestiones sencillas o efímeras o externas, bueno, tenés que ser muy valiente para hurgar en tu interior, entrar en tu sombra, mirar tus miserias, tus dolores, tus arrepentimientos, tus errores, tu verdadera versión de lo que vos creías o querías ser y de lo que sos. Porque además siempre estamos mirando lo que falta, ¿no? Esto también es parte de la educación. Nunca terminamos de mirar todo lo bueno que tenemos. Entonces, todo este consumo está orientado a un colectivo de personas que todavía no alcanzan un nivel de conciencia tal como para decidirse a transitar otros caminos. Pero repito, hay una enorme, enorme, enorme cantidad de personas que por un camino u otro tratan de encontrar su esencia, su ser, su sentido, su propósito. Lo que pasa es que posiblemente les falten distinciones, por eso es tan trabajoso, ¿no? Y esto es el motivo por el cual a mí me apetece tanto hacer lo que hago, me hace tanto sentido a mí misma poder facilitar algunas distinciones, ¿no? Que no las tengo todas, te puedes imaginar. Que yo también salgo corriendo a buscar otras distinciones que no tengo, que también lloro, también me trabo, también me cuestiono y todas esas cosas. Qué bueno. Comparto contigo algo que has dicho, no sé si en esta respuesta o en la respuesta anterior, acerca de que yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión para muchos, ¿no? En los que yo creo que me puedo incluir también en ese grupo, ¿no? Entre aquellas personas que hemos entendido o que entendimos en aquel momento que la vida no es aquello que nos habían prometido, que nos estaban vendiendo, ¿no? Que la vida era hoy y mañana podía no estar, que también lo has mencionado tú, ¿no? Y cuando entiendes eso, paras y reflexionas y miras en tu interior y a veces encuentras cosas que no te gustan tanto como las que esperabas encontrar, ¿no? No es solamente eso, la pandemia lo que trajo fue un baño de realidad brutal. Tremendo. Porque vos pensás que antes de la pandemia nosotros a un horario determinado de la mañana nos cambiábamos, nos acicalábamos y salíamos a ejecutar un rol laboral dentro de nuestro saber hacer, con un mundo social ordenado o acotado, o por lo menos en donde se sabían las reglas del juego. En tus mayores horas, en tus horas de mayor nivel de energía, en donde vos estás pletórico, pensando, ejecutando, creando, relacionándote, para luego volver hecha un pequeño estropajo, un trapo de pisos, arrastrándote en el bus y atender todas las cuestiones, y hablo de los hombres también, no solamente de las mujeres, ¿no? Atender todas estas cuestiones caseras que no son tan fáciles, que nos comprometen mucho más que el trabajo,
que te ponen en una faena en donde muchas veces también uno se esconde detrás de la faena hogareña. Y lo que pasó con la pandemia fue que esta gran vía de escape desapareció, esta doble personalidad se fumó, y de repente yo me encontré en la misma mesa del comedor pasando 14 horas por día, ¿no? Con mi marido, mis hijos en la escuela, ¿no? En donde ya no había glamour, ya no tenía dónde escaparme, ya no hacía falta que me pusiera los tacones, ni que me hiciera la simpática con alguien, ¿no? Era cruda realidad, en una convivencia brutal, en donde empiezo a ver o se manifiestan todas aquellas cuestiones de las que me había estado escapando, ¿no? Y que ahora están arriba de la mesa. Entonces esto trae crisis en doble dimensión. Trae una crisis laboral por este rol remoto, con todas sus cuestiones, desde miedo a perder el trabajo, a la incapacidad de desconectarse digitalmente, o jefes muy atribulados por el compromiso de sus equipos o sin saber cómo controlarlos. O sea, esto pone todo en blanco y negro, que el control no sirve, que el otro es un adulto que tiene que hacerse cargo, bla, bla. Y por otro lado, la dimensión personal, en donde veo a mi pareja y a mis hijos tal como son 24 horas al día, y la verdad es que me quiero tirar por el balcón porque no los aguanto más, ¿no? Entonces no tengo vía de escape, lo único que me queda es quedarme y resolver esto. Este fue el motivo por el cual enorme cantidad de parejas rompieron en pandemia. Este fue el motivo por el cual tanta gente, ¿no? Como la gran renuncia en Estados Unidos, más de 4 millones de personas renunciando a sus trabajos. Fue un quiebre brutal. Además de traer a conciencia la vulnerabilidad de la vida, ¿sí? Todos los días, porque todos sabemos a esta altura de la madurez. A los 20 no, a los 20 sos inmortal, pero ya cuando te volvés, digamos, alrededor de los 40, ya sabés, ¿no? Que la vida es efímera y que en algún momento, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Pero esto de todos los días, escuchar el noticiero y saber, ¿no? Cuántas bajas y además no había dónde escaparse, era en todo el mundo. Ni siquiera podías decir, bueno, me tomo un avión, me escapo, no sé, me voy caminando a otro lado. No había manera, ¿sí? O sea, fue una enorme confrontación, no solamente con la vulnerabilidad de la vida, sino con nuestra propia vulnerabilidad. Contrastó todas las historias que nos contábamos para mantenernos a salvo, nos desnudó, y bueno, mucha gente no lo pudo tolerar precisamente porque no hubo un desarrollo previo de fortalezas, porque otra frase que a mí me gusta mucho decir es que cuando todo es tan intempestuoso afuera, la única manera de que no te lleve la tempestad es estar anclada cuanto más profunda mejor a tus propias raíces. Entonces, yo te podría decir anecdóticamente que a mí la pandemia en particular nunca me preocupó en lo personal, que nunca jamás hice nada de lo que decían que había que hacer, solo lavarme las manos, nunca entré en esas paranoias de desinfectar todo lo que había que limpiar y que si el virus volaba por el aire o que si se caía muerto, qué sé yo. Y a esto sumo que nunca me enfermé de COVID, jamás, ni yo ni mi familia. Y esto también lo menciono porque tiene que ver otra vez con el tema de la apreciatividad y el tema del foco. Donde vos ponés el foco, ponés la emoción. Y donde está la emoción está la acción. Y esto tiene que ver con las historias que te contás. Si te vas a enfermar o no te vas a enfermar. Yo me acuerdo que uno de mis hijos, yo me preguntaba a los trillizos, en ese momento tenían también 17, si ustedes tienen miedo, no, nosotros no nos vamos a enfermar, decían, ¿no? Y no se enfermaron porque este concepto de ser vulnerable por la enfermedad no estaba alojado en la mente del hogar. No era una posibilidad, entonces no sucedía, ¿no? No te contás la historia, el sistema inmunológico responde a tus emociones. Esto no es esoterismo ni Exacto, eso control te iba a decir, mental, que no es digamos, control mental ni magia. es tu Exacto, sistema inmunológico que responde a tus exacto, emociones, ¿no? Porque exacto. por supuesto que el virus estaba dando vuelta. Ahora explícame por qué 5 durante 1 año y medio no se enfermaron nunca, solamente lavándose las manos, además.
Sí, sí, es impresionante. Volviendo un poco a tu historia, también estaba pensando que fíjate que ha habido cambios, diferentes cambios en tu vida. Algunos cambios han sido buscados por ti y algunos otros han sido provocados por, por un evento, un acontecimiento externo, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué diferencias has encontrado personalmente, a nivel emoción, a nivel pensamiento, en cada una de esas dos fases de tu vida? Bueno, a ver si lo puedo resumir. En general, soy una persona que cuando las circunstancias no le gustan, genera sus propias circunstancias. El ejemplo más acabado es haber emigrado casi a los 60 años, ¿sí? Luego, en la historia de mi vida, siempre, digamos, cuestiones que no me satisfacían, generé las condiciones. Esto lo que hizo fue que yo estuviera muy entrenada en articularme para lograr lo que yo quería, ¿sí? Te diré que por ahí la experiencia más traumática, digamos, hubo dos experiencias en donde mi determinación y mi deseo no alcanzaron, ¿no? Y fueron baños de humildad que me hicieron derramar muchas lágrimas también, aceptar que, no, que más allá de mi voluntad, mi deseo y mi fuerza hay cosas que no se pueden manejar. Una fue la búsqueda de embarazo durante 5 años y la otra fue la enfermedad de mi madre en 2018 con una agonía larga, en donde mi mamá en algún momento decidió que ya no quería más vivir y aunque nosotros la animábamos para que se recuperara, ella ya se había retirado. O sea, eso fue para mí la muestra de que no importa cuánto hagas, hay un otro o hay una circunstancia que no se puede dominar, que yo lo sabía desde la teoría, pero no desde la acción, porque la vida me había mostrado que en tanto yo de alguna manera me lo propusiera, de alguna manera lo lograría. Entonces, digamos, ejercitada en buscar mis propios cambios, he desarrollado una enorme cantidad de herramientas internas, desde el análisis hasta la disciplina. Vale decir que cuando tuve cambios inesperados, cuando los cambios no fueron programados por mí y vinieron, luego de algún nivel de shock o de una pequeña temporada de shock, como el GPS, ¿no? A ver, recalcular, Recalculando. vamos para allá, pero ahora está pasando esto, vamos para allá. Nuevamente vuelven a aflorar todas las fortalezas de planificación, de voluntad, de disciplina, de perseverancia, de foco, de apreciatividad, con lo cual lo que quiero decir es que en tanto uno se entrene y busque los cambios, está también mejor preparado para aquellos cambios que vienen de afuera, que en general son los menos, porque yo podría decirte en esta confesión, en este podcast, que este cambio que vino de afuera, ¿no? Que fue cuando el padre de mis hijos decidió volver a Argentina, yo lo podría haber provocado un tiempo anterior desde adentro, o sea, no, yo no estaba inconsciente, ¿sí? Simplemente en una ecuación decidí o no tuve la fortaleza, o no tuve el coraje, pero sí que es verdad que también lo podría haber provocado, solo que elegí no provocarlo. Entonces, cuanto uno más se conoce y sabe cuáles son sus puntos de dolor, sus puntos débiles, puede trabajar para neutralizarlos y apoyarse en sus fortalezas de manera de ser la mejor versión posible de uno mismo, pase lo que pase, no solamente para cuando pasan cosas que no te gustan. También hay que saberse para poder disfrutar de las cosas buenas que te llegan, porque yo conozco mucha gente que está muy bendecida y no lo puede ver, y no lo puede capitalizar y no lo sabe aprovechar, ¿no? Hay un relato de falta o un relato de víctima, entre otras cosas, mi querido Ricardo, porque recién ahora está aceptado esto de la felicidad, digamos, pero por muchísimo tiempo ser feliz tenía mala prensa. ¿Mm? Porque o sos un inconsciente que no te das cuenta de todos los males del mundo, ¿cómo vas a estar feliz si hay hambre en África? ¿No? Y nos vamos al otro extremo. O sos un tonto que va por la vida sin registro, ¿no?
O también, digamos, sos el espejo de lo que se puede ser y no se es. Y entonces te abuchean, ¿no? Y te tiran. Porque sos el vivo ejemplo de lo que se podría ser y no Y no. sos. Entonces, no gusta tanto ver eso tampoco, ¿no? Acá vamos entonces al tema de la importancia de cómo se construye felicidad y se retroalimenta la felicidad y los atributos que nos habilitan para ser felices en función de los vínculos que tenemos. Por eso es tan importante tener vínculos sanos con personas sanas, que personas que sean inclusive mejores que nosotros, ¿no? Para poder aprender, para poder intercambiar, o sea. Así que, nada, sí, otra vez resumo. Siempre resumo en el autoconocimiento. Y fíjate, voy a añadir, pues si me lo permites, algo que suelo decir mucho y es la responsabilidad. Y responsabilidad entendida como hacerme cargo de lo que me ocurre y Claro. no poner ese cargo, no poner esa responsabilidad en otros o en otras circunstancias externas, Sí. porque siempre que hago eso, siempre que ponga esa responsabilidad en otro, me voy a frustrar. Es indudable. Lina, pues vamos a pasar a la segunda parte de este podcast. Es interesante y estaría horas contigo hablando. Ay, gracias. Lamentablemente esto tiene un tiempo, pero me hace súper interesante conversar contigo. Y la siguiente parte, la siguiente pregunta que te voy a hacer tiene que ver con qué es lo que haces para mantener esta mentalidad, ¿no? Y quiero que empieces, si me lo permites, por contestarme una pregunta que es la típica de este podcast y es ¿cómo es un lunes por la mañana para Lina? Oh, un lunes a la mañana. Un lunes a la mañana es emocionante, feliz y tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Es emocionante porque empieza el día, entonces todos los días son emocionantes, también los lunes. Es tranquilo porque vengo de divertirme, pero muchísimo el fin de semana, sin parar. Entonces el lunes Eso es tiene que ser hedonismo. tranquilo, ¿no? Em, y es emocionante porque es inesperado. Y siempre pasan cosas, siempre me pasan cosas, ¿no? Mi mamá siempre me decía, ay, contame algo, que a vos siempre te pasan cosas, ¿no? Cuando yo la iba a visitar, ya de adulta. Y a mí me pasan cosas porque yo tengo los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos, por eso siempre me pasan cosas. Y además me pasan cosas porque me vinculo con gente muy interesante, como vos, y siempre me pasan Muchas cosas, gracias por la parte que ¿no? me toca. Entonces, un lunes a la mañana es la aventura del lunes, pero tengo que decir, el martes a la mañana es la aventura del martes y el miércoles a la mañana es la aventura del miércoles, ¿sí? Y como estoy en total coherencia entre lo que pienso, digo y hago, no, mi trabajo me expresa, no es mi única expresión, ¿sí? Esto me importa mucho decirlo. No es mi única expresión, pero en el vector trabajo estoy totalmente expresada. Que bueno, pues ahora sí, te voy a preguntar por esos hábitos, esas ceremonias, esas cuestiones que tú tienes personales para mantener esa mentalidad que estás demostrando de imparable. Bueno, lo primero que hago cuando me despierto, siempre me despierto con una sonrisa, es agradecer. Me siento en la cama y hago algún pequeño ejercicio antes de bajar de la cama. Hago algún pequeño ejercicio de visualización en donde limpio mis chakras, respiro profundo, me veo llena de luz y agradezco profundamente. Luego me levanto con mucha parsimonia y estoy aproximadamente 2 horas tomando mate y escuchando podcast. Qué O sea, yo me suerte, levanto qué muy suerte. temprano, sí, pero yo me levanto muy temprano, me levanto, muy temprano. Me levanto a las 7 y entonces empiezo a trabajar a las 9 o a las 9:30, que es una hora normal de empezar a trabajar. Pero digamos, si alguna vez tengo que salir a las 8 de mi casa, porque tengo un compromiso, pues entonces me levanto a las 6. Y tengo todo este momento que debe ser uno de los momentos que más aprecio en el día, que tiene que ver con el silencio de la mañana, la energía de la mañana, la promesa de la mañana. Y yo en mi más estricta soledad conmigo misma, navegando mis podcasts, las cuestiones que me interesan, lo que me gusta siempre escuchar, en este momento de una altísima intimidad conmigo misma.
Luego, otra rutina que tengo, bueno, trabajo fuerte como estoy. Yo creo que uno de los secretos es que, digamos, tengo como bloques, ¿sí? El bloque del mate y del podcast es eso, nada más. Luego entra el bloque, suponete, de 10 a 1 de la mañana, es el bloque laboral. Pues trabajo, no hago nada más. No interactúo socialmente, salvo contestaré algún WhatsApp, pero no la llamo a mi amiga para socializar. Trabajo, hago foco, es mi punto más fuerte de energía, como mucha gente en la mañana. Soy altamente productiva porque estoy muy enfocada y trabajo muy rápido. Luego viene el almuerzo. Siempre como alguna cosa rica que me guste. Es un momento de relax, prendo la tele, miro alguna tontería, me río, bla, bla, bla. Y luego viene la siesta. Pero Luego eso lo duermo has la adoptado de siesta. España o ya venía de Argentina? No, venía de Argentina. Ah, venía ya. De siempre, de chiquita, mira. Llegaba del Qué colegio y bueno. tenía que dormir la siesta antes de hacer la tarea. Duermo una siesta. Luego viene el segundo bloque, ¿no? De trabajo fuerte. Ese ya tiene más niveles de interacción. Generalmente hay reuniones. Y luego termino de trabajar alrededor de entre las 6 y las 7 de la tarde. Y siempre tengo un programa. Siempre. Lo tome o no lo tome. Siempre tengo una puerta de salida, llamo yo, ¿no? Una puerta de salida, ¿sí? Por si mis niveles de cansancio fueron muy altos, o si estoy muy aburrida, yo me aburro mucho, ya te lo dije, o si necesito socializar un poco, o si estuve 10 horas sentada en la silla y necesito moverme. Entonces, como yo bailo bachata y bailo salsa, sé dónde se baila cada día en Barcelona, cerca Qué de mi bueno. casa. Entonces, si de repente llega la tardecita y estoy un poquito, así un poquito tensa, digo, hoy es lunes, se baila acá. Hoy es martes, pues se puede ir allá, ¿no? Entonces, muchas veces lo hice, ahora no tanto, estoy un poco más serena, pero me parece que otro secreto es darse la puerta de salida, o sea, darse la puerta de salida, ¿sí? Eh, para, para tener niveles de bienestar, ¿no? En mi caso y en el de mucha gente, bueno, los niveles de energía también las mantengo a través de dos canales, digamos. La primera es la música y el baile te elevan la vibración energética muchísimo, digamos. Luego te encontrás con gente que está siempre feliz, porque toda la gente está bailando feliz y sonriente, con lo cual, digamos, toda esa energía, esas caras, ¿no? Te pone en un nivel de energía muy alto. Luego selecciono muy bien con quién comparto mi tiempo y mi energía, pero muy bien. Y esto no quiere decir que yo sea elitista o poco generosa, solo que mis niveles de entrega de energía están regulados, ¿sí? Yo socializo con todo el mundo y me encanta una palabra de cariño, un algo con cualquier persona con la que me cruzo. Pero he aprendido con los años a regular mi nivel de entrega de energía. Entonces, está absolutamente acotado a muy pocas personas mi gran entrega de energía, que generalmente vuelve. Entonces, tampoco es, digamos, es gente que está en mi misma percepción de realidad, con mi misma mirada, en mi mismo espectro. Entonces, lo que yo puedo dar, seguro que vuelve, con lo cual me mantengo no solamente nivelada, sino mejorada, porque viene de un otro, ¿no? Hay un recambio de energía. Pero para conceptualizar, diría que las prácticas son la gratitud, que viene de la apreciatividad, ¿no? O sea, ¿no? Gracias, que estoy calentita en esta cama, que dormí bien. Mira, una cosa tan sencilla, cuánta gente no duerme bien, ¿no? Yo no llego a la cama y ya me dormí antes de apoyar la cabeza, ¿no? Qué envidia. Eh, Gracias por tanta salud, gracias que mis hijos están conmigo, gracias que mis colegas son fabulosos, gracias que hago lo que me gusta hacer, gracias que puedo dormir la siesta porque no trabajo en relación de dependencia, pues si trabajara bajo nómina no podría dormir la siesta.
Gracias por la gente que entró en mi vida, gracias por la música que me hace vibrar y gracias, gracias, gracias. Ese es un tema. La gratitud a partir de la apreciatividad. Luego, momentos de intimidad con uno mismo, para que las voces surjan. Porque cuando estamos con mucho ruido no escuchamos la voz del alma, la voz de nuestra alma. Para escuchar la voz del alma, esas voces que aparecen y te dicen cosas de repente, ¿y esto de dónde salió? Hay que estar en silencio, en quietud, ¿sí? Luego el descanso físico. ¿Mm? El descanso físico, que en mi caso no aplica para los fines de semana, que trasnocho y bailo muchísimo. Ahí Pero sí. en general el descanso físico, ¿no? No voy a hablar de comer bien, me niego, porque creo que cuando uno está contento y vibrando alto, no importa lo que comas, te caerá bien. De la misma manera que es cuando estás amargado, triste o preocupado, te comes una ración de arroz blanco y te hace Oye, yo mal. esta frase, si no te importa, se la voy a pasar a mi endocrino. A ver qué piensa de ello porque me Bueno, tiene no es una mirada martirizado. médica, es una mirada energética esta, ¿no? Es una mirada energética. Yo Sí. nunca me enfermo, nunca me cae mal la comida, nunca me emborracho de manera feroz, digamos, puedo tomar y guardar la dignidad. Eh, pero yo creo que es un tema de energía, ¿no? Es un Gracias. tema de alegría. Luego practicar el amor, ¿sí? Y hablamos, me gusta siempre hablar mucho del amor y del servicio en el ámbito de la empresa, que es donde hablo. Hablamos del servicio y uno de los últimos Instagrams decía que dar servicio no es dar algo más simplemente, ¿no? Ni lo que tengo, es dar lo que el otro necesita. Y esto es una diferencia, porque el que da lo que tiene, bueno, pues está bien, es generoso. Pero dar servicio es dar lo que el otro necesita, no lo que a mí me resulta fácil de dar o lo que tengo en stock, ¿sí? Entonces esto no sé, como decía Gandhi, ¿no? Sé en el mundo, espera, eh, Como sé la... decía, 3 segundos, como decía Gandhi. Me gusta decir esa frase de Gandhi, ¿no? Sé el amor que quieres ver en el mundo y que parece una frase romántica, difícil, pero en verdad el ejercicio del amor en todas sus manifestaciones, ¿no? En cualquier manifestación, que no tiene que ser ni el gran amor, ni el amor de pareja, ni el amor a los hijos, ese también. El pequeño amor es sostener la puerta cuando alguien sale, ¿no? Detrás tuyo. Eso es un pequeño acto de amor o de amabilidad, y que de ahí viene, ¿no? De ser amable, Sí. ¿no? Viene del amor. Así que creo que esos son mis secretos. Perfecto. Yo, mientras ibas hablando, iba visualizando, al final tiene mucho que ver de forma inconsciente, o quizás no de forma inconsciente, pero lo hacemos de una manera que culturalmente nos lleva a ello. Tiene mucho que ver con todos los neurotransmisores y hormonas que vamos generando con ciertas actividades que vamos haciendo, con la gratitud, con el movimiento, ¿no? Y en esa actitud de ver en el otro, ver felicidad en el otro, las neuronas espejo, vemos reflejado y Sí, conectamos a nivel de neuronas exactamente. espejo, con lo cual al final tiene mucho que ver con, soy científico, no lo puedo, soy ingeniero, vamos, no lo No, puedo sí, remediar y sí, para mí no, todo tiene tiene que ver muchísimo que ver con la con química, explicaciones muchísima química matemáticas. involucrada en la felicidad. Claro que sí, Totalmente. por supuesto. Lina, pues la última pregunta para aquellas personas que se vean reflejadas en tu historia, que en alguno de los quiebres, alguno de los puntos de inflexión que has vivido y que has relatado, recomendaciones. ¿Qué podrías contarles a estas personas que se encuentran en un punto en el que no saben hacia dónde ir, no saben cómo continuar? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi primera recomendación es que solo no se puede, que cuando uno está en un momento de quiebre necesita un otro que lo ayude a pensar. Y esto es porque nosotros tenemos puntos ciegos, ¿sí? Y uno se construye en la mirada del otro, entonces viene un otro cualquiera, ¿no? Preferentemente si está calificado, digamos, adelantamos los tiempos. Pero viene un otro y de repente dice algo que yo no había tenido en cuenta y esto me hace pensar. Entonces, lo primero es que solo no se puede, que no hace falta, que es inútil, que para qué. Si puede ser, que necesitamos estar acompañados, ¿sí? Siempre. Y en los Ujú. procesos de quiebre o de transición un poco más. Lo segundo es no esperar a estar en crisis para tener más niveles de discernimiento sobre uno mismo. Digamos, el hábito de conocerse es
fabuloso, especialmente después de las primeras tormentas en donde uno ve todo lo horroroso que no quería ver. Bueno, luego después uno empieza como a decir, bueno, pero hay otras cosas muy interesantes. Que el foco es fundamental, pero para saber cuál es tu foco necesitas también niveles de autoconocimiento, porque muchas veces nos estamos contando la historia de otros, ¿sí? Exacto. O la historia del deber ser, yo debería, y no hablamos de yo quiero o yo soy. Entonces, limpiar todo esto de alguna manera para saber dónde está el foco. Y dónde está el foco, ya lo dije, está la emoción, y donde está la emoción está la acción. Y también tratarnos como trataríamos a un amigo querido, ¿sí? Ser un poco más compasivos con nosotros mismos, ser un poco menos exigentes, darnos un poco más de tiempo. Siempre digo, ¿no? Si un amigo viene y te cuenta lo mismo que te está pasando, vos le dirías, bueno, quédate tranquilo, vos sos una persona inteligente, vos vas a poder, ahora estás un poco atribulado, pero vas a ver que cuando te serenes, y además hay tanta gente que te quiere, y vos vas a poder pensar, y la vida está llena de oportunidades, ¿no? ¿Y por qué nosotros no nos decimos eso a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros necesitamos ser menos exigentes. Y ser menos exigentes no quiere decir ser más flojos, de ninguna manera. Quiere decir abandonar un poco estos niveles de excelencia en los cuales hemos sido educados, especialmente generación X, ¿no? Los millennials son más livianos, porque no podemos alcanzar esos niveles de exigencia, porque cuando los alcanzamos el escenario ya cambió. O sea, ahora también estamos amparados en el cambio de escenario, ¿sí? En donde lo que tenemos que ser es livianos y atentos, ¿no? Entonces, permitirnos timonear el rumbo a medida que se vayan presentando las nuevas oportunidades, ¿no? Esto es una gran liberación. Y esto es también vivir el aquí y el ahora, pero quiero completar este concepto porque suena un poco hippie, ¿no? Y hay que completarlo. Por supuesto que nosotros necesitamos tener una proyección en un futuro cercano, digamos, y es necesario para un nivel de planificación de acciones, ¿no? Pensar además en la compra del súper de la semana, digo, uno tiene que más o menos pensar lo que va a comer para saber qué va a comprar. Luego, una vez que de alguna manera tengo algún rumbo que organiza mis acciones, cuando ejecuto la acción, estoy aquí y ahora. O sea, si decidí que hoy vamos a comer pollo y mañana pasta, mientras cocino el pollo, hago foco en el pollo. No estoy pensando en la pasta que me voy a comer mañana. O sea, preparo el pollo con amor, le pongo todo lo que le tengo que poner y cuando me siento a la mesa y lo comparto, deleito el pollo. No estoy diciendo, pero ¿saben que mañana vamos a comer pasta? Y esto es tremendo, porque esto está asociado a la ansiedad, que es el exceso de futuro. Entonces, educar el aquí y el ahora tiene que ver con el estar presente. Y no se da de bruces con algún nivel de planificación, porque por supuesto que necesitamos tener la vida medianamente organizada para organizar nuestras acciones propias y con otros, ¿sí? Pero el secreto es el foco, o sea, y el secreto del foco es saber cuál es tu foco. Esa es la gran pregunta. Pues no puedo estar, de nuevo, más de acuerdo con todo lo que has comentado. Fíjate, estaba reflexionando, cuando estabas hablando del presente, del aquí y el ahora, estaba reflexionando y una de las partes de la psicología positiva también, uno de los fundadores, a ver si digo el nombre bien, que este se lo trae, ya sabes quién es, Mihaly Csikszentmihalyi. Uy, Lo he dicho al final, Miguelito. Miguelita, que escribió el libro Flow. Y en Sí, este libro lo que comenta es que precisamente lo podemos resumir muy mucho en que al final estar en flow, estar en estado de flow, es que lo que estás haciendo y donde estás pensando coincide en el mismo momento, ¿no? O sea, estoy sí, haciendo esto y estoy pensando en esto, no estoy pensando en lo que va a ocurrir ni en lo que ya ha ocurrido. Que sí, de alguna manera es estar en vivir ese presente, ese aquí y ahora. totalmente. Y otra cosa, otro elemento de estar en foco
de estar en flujo es cuando uno está haciendo lo que es, lo que uno es. Eso también te pone también en flujo. O sea, que cuando yo estaba en aula, cuando yo daba formaciones en aula y decía algo, muchas veces algún participante me decía, ¿puedes repetir eso que dijiste? Y yo decía, No. no. ¿A qué te referís? Te entiendo. No, porque cuando hablaste, entonces podía parafrasear y decir, replicar el concepto, pero digamos, cuando estás en flujo estás absolutamente tomado por tu esencia, ¿no? El indicador es que el tiempo, vos decís, ¿cómo? Ya son las 6 de la tarde, no puede ser. No pasa. ¿Cómo? ¿Ya terminó la formación? ¿Cómo que ya nos vamos? ¿No? Sí, exacto. Pues muchísimas gracias, como te decía Lina, por tu conversación, por tu reflexión y por compartir tu historia. Tienes la insignia, te la vamos a hacer llegar. No, Ay, qué bien, me nada encanta. que evaluar, está ya conseguida. Tengo un amigo que me dice siempre que soy imparable. Me lo dice Pues, en varios idiomas, me dice imparable, me dice unstoppable, cada 2 por 3 me lo escribe, así que le voy a mostrar la pues insignia. ahora tienes la insignia. Vas a tener Sí, además, está señor. certificada. Hay un tercero que certifica que, con lo cual estás bueno. Pues nada, darte las gracias. Espera, un segundito. Espera, es que está mi mujer detrás justo y si no se va a escuchar de fondo. Sin problema. No pasa nada, no te preocupes. Cris, ¿puedes bajar el volumen un segundo? Sí, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Venga, hasta luego. Sí, ¿cómo queréis que procedamos? 5 segunditos. Ahora no sé cómo hemos acabado, si no, lo finalizo ahí. Que nada, que se me ha ido el rollo este. Que interesantísima, te lo he dicho en la conversación, pero te lo digo también ahora. Que podríamos estar hablando porque me parece interesantísimo la conversación, de verdad, me ha encantado. Muchas De gracias. las que más crecimiento me ha producido. Y ha habido muchas muy importantes y muy buenas también, de verdad. Muchas gracias. La verdad que, bueno, me pasa cuando a veces converso así o doy una conferencia, o en tu caso que fueron preguntas puntuales, que es una manera de verificar el estado de bienestar que he alcanzado, ¿no? Porque digamos, yo también me encuentro sin fisuras, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo creo que al final, en general, a la gente que nos dedicamos un poco desde un otro punto de vista a esto del bienestar y de acompañar a otros en su bienestar, se tiene la sensación de que no tenemos malos momentos, ¿no? Y yo creo que también eso hay que hacerlo ver. Hay malos momentos Claro, porque somos seres humanos y claro. evidentemente te ocurren. Pero la ventaja que tenemos es que hay ciertas herramientas de las que Claro, disponemos se y que te ayudan transitan de a otra salir de ahí. manera, porque uno aprende mucho también del malestar ajeno, entonces Sí, no hace falta que vos lo vivencies, o sea, aprendés también por contraste, ¿no? Entonces, claro que sí, el saber hacer que nosotros tenemos nos ayuda mucho a vivir, mucho. exacto. Bueno, voy a decir la última frase para cerrar. Acabamos la grabación y cerramos, ¿vale? Lina, lo dicho, muchísimas gracias por tu participación, por contar tu experiencia, por esa apertura en todo el conocimiento y en compartir tu conocimiento y tu experiencia con aquellos que nos oyen y que nos van a escuchar en el futuro. Muchas gracias a vos, Ricardo, fue muy linda tu intervención, muy emocionante para mí hacer este recorrido y comprobar bueno, que me encuentro en un franco estado de bienestar y muy ilusionada por todo lo que me queda por transitar. Pues enhorabuena por ese reconocimiento y adelante. Gracias, querido.